Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien y que estén pasando por un buen momento. Y también espero que les guste esta historia. Antes de comenzar, quiero decirles que si gustan pueden seguirme a mi Instagram, ya sea para hablar conmigo o para pedir saludos. Y también puedes mandarme ideas, casos y misterios que quieras que hable en próximos vídeos. Mi Instagram va a estar en la descripción de este video. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow. Escuchamos unos pasos. Era Tsubasa. Y después empezó a decirnos que saliéramos de donde estuviésemos escondidos. Que si lo hacíamos, nuestra muerte sería menos dolorosa. Y luego comenzó a reírse estúpidamente. En ese momento estábamos muy nerviosos. Les decía a mis amigos que guardaran silencio. Pero en eso y por accidente, Isawa hace un ruido, el cual se escuchó bastante fuerte. Y después empezamos a escuchar que Tsubasa comienza a golpear la puerta, intentándola tumbarla. En ese momento no sabíamos qué hacer. Pero en eso, Jun Misugi nos empieza a decir que saltemos por la ventana, ya que era la única salida que teníamos. Así que no lo pensamos dos veces y saltamos por la ventana. A excepción de Hirochirito, el cual nos decía que él se encargaría de Tsubasa. Nosotros le decíamos que se fuera con nosotros, pero él se negaba. Y en eso, Tsubasa le clava un machete en la cabeza a Ito. Después me lanza un cuchillo, el cual pude esquivar. Pero cuando lo esquivé, por accidente me resbalé y me caí por la ventana, quedándome inconsciente por el gran golpe que me di contra el césped. Ya cuando despierto, mis amigos me levantan y me preguntan que si estoy bien. A lo que les respondí que sí. Después nos empezamos a alejar de la casa de Tsubasa y fuimos a decirle a la policía todo lo que había pasado. Pero como tenía el pie lastimado, entonces entre dos amigos me cargaron para que así no caminara. Pero en eso, uno de mis amigos nos sugiere que nos separemos en dos grupos. Jun Misugi y yo nos fuimos al hospital mientras que los demás fueron con la policía. Pasaron 20 minutos hasta que finalmente llegamos al hospital. Y ya estando en el hospital, el doctor me revisó y me dijo que no era nada grave, que solo era una simple lesión. Así que me vendó la herida y después salió de la habitación, dejándome con Jun Misugi. Y luego nos pusimos a ver la tele. Pero en eso, veíamos en las noticias que habían encontrado unos cuerpos descuartizados, macheteados y con los órganos de fuera. Y después mencionaron los nombres de aquellas personas, los cuales eran nuestros amigos que habían ido con la policía. Nosotros al escuchar eso, nos pusimos muy tristes por la muerte de nuestros amigos. Y más que habían muerto de esa forma tan horrible. Después le empecé a decir a Jun Misugi que fuéramos a buscar a Matsuyama, que a lo mejor él nos podía ayudar con Tsubasa. Y después de unas horas, el doctor me dio de alta y fuimos a ver a Matsuyama. Ya estando en la casa de Matsuyama, le empezamos a contar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Y después de habernos escuchado, Matsuyama nos dijo que fuéramos a buscar a Taichi, Soda y Kenta, para así avisarles que Tsubasa anda matando a todos. Entonces no lo pensamos dos veces y los fuimos a buscar, despidiéndonos de Matsuyama. Pero en el camino, nos topamos con Soda y Kenta. Así que nos acercamos a ellos y les dijimos lo mismo que le habíamos dicho a Matsuyama. Después de habernos escuchado, se quedaron perplejos. Y luego nos acompañaron a la casa de Taichi para así avisarle de lo que estaba pasando. Pero cuando llegamos a la casa de Taichi, veíamos que la puerta estaba entreabierta. Así que la abrimos. Pero al hacerlo, un olor putrefacto empezó a salir de la casa. Y en eso, que siento un golpe bastante fuerte, el cual me deja completamente inconsciente. Al despertar, veía que estaba amarrado, y que a mi lado estaban Matsuyama, Soda y Misugi. Pero en eso, aparece Tsubasa, el cual estaba manchado de sangre y con los ojos negros. Y después nos pone una cabeza enfrente de nosotros, la cual era de Kenta. Así que en ese momento, todo asustado y con lágrimas en los ojos, le pregunté que por qué hacía todo eso. A lo que él me respondió que ya estaba harto de todo. Que primero Chanae la había engañado y en segunda había escuchado que el equipo decía que solo lo utilizaban para ganar.
A lo que nosotros le empezamos a decir que eso no era cierto y aparte que eso no era razón para matar a sus amigos. Tsubasa se me quedó viendo por unos segundos hasta que agarró a Matsuyama del cuello y lo empieza a ahorcar hasta que finalmente se desmaya. Tsubasa al ver eso, lo soltó. Pero en eso, Matsuyama reacciona y le da un golpe bastante fuerte a Tsubasa. Luego le arrebata el cuchillo y se lo clava en el estómago, haciendo que Tsubasa gritara de dolor. Y después de haber hecho eso, nos empieza a desatar. Pero en eso, Tsubasa se para, agarra una motosierra y luego empieza a despedazar a Matsuyama. En ese momento Mizuki nos dice que corramos. Pero como yo no podía correr muy bien que digamos, entonces tuve que correr con todas mis fuerzas. Pasaron como 15 minutos hasta que llegamos con la policía. Así que les conté todo lo que pasaba. Y después de haberme escuchado, nos dijeron que irían a ver. Pero en eso que llega Ichi. Y después nos empezó a contar que cuando iba caminando con Sein y Hilda, vieron a una persona enmascarada comiéndose un cuerpo, el cual era de Morisaki. Se asustaron y luego aquella persona que las ataca, Hilda le da un golpe, haciendo que le quitara la máscara. Y ven que es Tsubasa. Ichi se asusta y que se va corriendo a su casa, dejando atrás a Sein y Hilda. Y que se había escondido por un buen rato. Pero salió para decirle todo lo que le había pasado a la policía. Y después de que nos contara todo eso, les empecé a decir que había una manera de detener a Tsubasa, la cual era pelear contra él. No había otra. Jun Mizuki me decía que mi plan era muy arriesgado. Pero en eso, escuchamos unos disparos. Jun se asomó por la ventana y veía que los policías estaban muertos. Después vemos como alguien entra a la estación. Era Tsubasa. Después se abalanza contra mí con su cuchillo. Esquivo su ataque y le doy un golpe. Después le arrebato el cuchillo y se lo clavo en la espalda, haciendo que Tsubasa gritara de dolor. Y cuando le iba a dar con el cuchillo en la cabeza, Tsubasa me empuja rápidamente, haciendo que me cayera al piso. Después Tsubasa me quita el cuchillo y cuando estaba a punto de clavármelo, en eso se entromete Soda y termina recibiendo la apuñalada en mi lugar. Después le meto un puñetazo en la cara a Tsubasa. Cargo a Soda y que empiezo a correr a pesar de mi herida. Mientras que Tsubasa nos seguía. En el camino, nos topamos con un balón. En eso Soda me dice que le haga un tiro de navaja para así noquear a Tsubasa. Así que nos detenemos y que le hago el tiro de navaja. Tsubasa lo esquiva, pero que le hace un corte en el brazo. Y esto hizo que gritara de dolor. Cuando veo a Soda, veía que ya no se movía. En ese momento nos pusimos muy tristes y después nos fuimos para mi casa. Y ya estando en mi casa, cerramos puertas y ventanas. Y después Mizuki nos empieza a decir que tiene un plan. Pero en eso que cae al suelo. Lo cual nos sacó de onda a Ichi y a mí. Lo empecé a revisar y veía que se le había parado el corazón. Así que rápidamente agarré mi celular y pedí una ambulancia, para que vinieran por Mizuki. Pasaron unos 20 minutos hasta que llegó la ambulancia. Así que nos subimos y nos fuimos para el hospital. Ya estando en el hospital, el doctor nos dijo que por fin había despertado. Así que Ichi y yo nos metimos a verlo. Ya cuando estábamos enfrente de él, le preguntamos que si estaba bien. A lo que nos dijo que sí. Pero en eso, que escuchamos un grito, el cual era del doctor. Y después, escuchamos... Espero que la historia les haya gustado. Y si así fue, no olvides apoyarme con un like y suscribiéndote al canal. También me apoyarías bastante compartiendo mi contenido, para que así llegue a más personas. Y si estás teniendo un mal día, levántate y sigue haciendo lo tuyo. Ya que recuerda, la Torre Eiffel no se construyó en un día. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.